Sura del resquebrajamiento. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. إذا السماء انشقت Cuando el cielo se resquebraje وأذنت لربها وحقت y oiga a su Señor y tenga que obedecer, وإذا الأرض مدت y cuando la tierra se dilate وألقت ما فيها وتخلت y expulse lo que hay en su seno, vaciándose, وأذنت لربها وحقت y oiga a su Señor y tenga que obedecer. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Hombre, te diriges inevitablemente hacia tu Señor, llevando tus obras, y habrás de encontrarte con Él. فأما من أوتي كتابه بيمينه Así pues, al que reciba su libro en la derecha, فسوف يحاسب حسابا يسيرا se le tomará una cuenta fácil وينقلب إلى أهله مسرورا y volverá a su gente contento. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره Pero a quien se le dé el libro detrás de la espalda, فسوف يدعو ثبورا pedirá que se acabe con él ويصلى سعيرا y será introducido en un fuego ardiente. إنه كان في أهله مسرورا Había estado entre su gente contento. إنه ظن أن لن يحور Pensando que no habría ningún retorno. بلى إن ربه كان به بصيرا Pero no, su Señor lo estaba viendo. فلا أقسم بالشفق Y juro por el rojo del crepúsculo, والليل وما وسق y por la noche y lo que encierra, والقمر إذا اتسق y por la luna cuando se hace llena. لتركبن طبقا عن طبق Que iréis pasando estadio tras estadio. فما لهم لا يؤمنون ¿Qué les pasa, pues, que no creen? وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون Y que cuando leen el Corán no se postran. بل الذين كفروا يكذبون Sin embargo, los que no creen niegan la verdad. والله أعلم بما يوعون Aunque Alá sabe bien lo que ocultan. فبشرهم بعذاب أليم Anúnciales un doloroso castigo. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Pero no así a los que creen y practican las acciones de bien, porque esos tendrán una recompensa incesante.